Bienvenidos a Industria de Pasales. Mi nombre es Cristian Atampi, soy técnico en acceso por cuerdas y hoy vamos a estar hablando un poco de capacitación en trabajo en altura. Primero vamos a hablar de qué es el trabajo en altura. El trabajo en altura es toda actividad que se desarrolle a más de 1,8 metros. Pero también, cuando lo hacemos a desnivel, estamos trabajando en altura. Ahora, a nivel mundial, el trabajo en altura se divide en dos grandes ramas. El trabajo en altura propiamente dicho, donde el medio principal de sustentación son mis piernas. Y me encuentro conectado a la estructura mediante un sistema anticaídas. Ahora, también tenemos el trabajo en altura que se desarrolla mediante el acceso por cuerda, que es denominado trabajo vertical. Los riesgos y causas principales del trabajo en altura se centran siempre en error humano. El principal riesgo que tenemos en este trabajo es la caída. ¿Cómo podemos nosotros prevenir este tipo de incidentes o accidentes? Es realizando siempre la prevención. La prevención es la piedra fundamental para evitar todo tipo de incidentes o accidentes relacionados a la caída de altura. Asimismo, el personal que realice trabajos de altura debe tener una formación adecuada y contar con los elementos provistos acordes a la función a realizar. Vamos a hablar un poco de cuáles son las causas más frecuentes que producen que una persona caiga al vacío. La primera causa es intentar agarrar algo que está fuera del alcance del lugar. ¿Sí? Intentar agarrar algo que no está a mi alcance, entonces yo me estiro y pierdo el equilibrio. ¿Sí? Desordenados. Esto puede llevarnos a un incidente, ya sea por caída de objetos desde la altura o porque nosotros tropecemos y caigamos de la altura. Realizar maniobras inseguras para alcanzar una superficie distante, un lugar distante o un objeto distante es la tercera causa de accidentes en altura. Una de las causas más importantes que está surgiendo en este tiempo es los cambios climáticos. Tenemos que tener en cuenta siempre las condiciones climáticas al momento de afrontar un trabajo en altura. ¿Cuántos kilómetros por hora sopla el viento? Lo sé. ¿Se avecina una tormenta? Todas estas son causas de posibles incidentes o accidentes en altura. Trabajar sobre superficies resbalosas es muy peligroso. Por eso debemos, en primer lugar, utilizar el calzado adecuado, ¿sí? Calzado con plataforma antideslizante. Y nuestros andamios o escaleras también deben estar acondicionados para evitar una posible caída. Otra de las causas es el trabajo en superficies inseguras que se encuentran inestables. Lo más común es andamios de madera que no están en condiciones. Pueden estar las maderas podridas o el lugar donde se apoyan estas maderas están desoldados, ¿sí? Todo esto es muy peligroso. Caminar sobre bordes que no están protegidos y no están diseñados para tal fin puede traernos también consecuencias. Algo muy común es trabajar y caminar sobre aleros de los edificios. Eso es muy peligroso. Si yo no estoy conectado y vinculado a un sistema anticaídas, es probable que caiga. Realizar progresiones por escaleras o andamios cargando materiales pesados es muy peligroso. En trabajo en altura se dice que hasta 4 kilos yo puedo cargar. De 4 kilos en adelante tendría que ser izado con una cuerda auxiliar para evitar así una posible caída. Algo muy común es el exceso de confianza de los trabajadores. Los trabajadores con el pasar del tiempo se sienten cómodos en el trabajo en altura y empiezan a cometer actos inseguros. A veces la suerte los acompaña durante mucho tiempo, pero nunca va a faltar el día en que la suerte no esté con nosotros y caigamos. Es por esto que la prevención es lo principal. Trabajar con equipos defectuosos o sin certificación puede llevarnos a un incidente. Porque si yo estoy utilizando una cola de amarre que no está certificada ni probada, ¿cómo sé si en la caída me va a detener? Recuerden siempre utilizar elementos que estén acordes a la tarea de realizar. Exceder la capacidad de un material o equipo también es una de las condiciones inseguras.
Si yo tengo un elemento que dice estar probado a 100 kilogramos y yo le pongo 150, estoy poniendo en el límite de ruptura al equipo. Es muy peligroso esto, por eso las instrucciones de los fabricantes son tan importantes. La distancia libre de caída es la distancia que debemos cerciorarnos de tener desde el punto donde estamos trabajando hasta el punto donde caeríamos. ¿Por qué? Porque los absorbedores de energía, que son los que van a evitar que suframos lesiones al detenerse la caída, necesitan una distancia para poder activarse. Básicamente esta distancia está conformada por la longitud del sistema anticaídas. Puede ser una cola de amarre o puede ser un retráctil. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a elegir. La distancia de desaceleración, que es la distancia que necesita el cuerpo desde que cae al vacío hasta que es detenido por este sistema anticaídas. La altura del trabajador que está suspendido y el factor de seguridad. El factor de seguridad básicamente es una distancia que debemos tener libre. Ahora vamos a desarrollar las medidas aproximadas que deberíamos tener en cuenta. La distancia libre de caída está compuesta por la longitud del sistema anticaídas, LA. En este caso estamos usando uno de 1,8 metros. La distancia de desaceleración. En este caso, el paquete absorbedor va a abrirse y va a extenderse por 1,2 metros. La altura del trabajador. En este caso, 1,8 metros. Y como ven, la distancia de seguridad que yo les nombraba se encuentra desde el pie hasta el piso 0,5 metros. El total de esta fórmula nos da que da 5,5 metros. Esa sería la distancia libre de caída que yo debería tener para evitar sufrir lesiones. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esta distancia? No existe esta distancia. ¿Cómo puedo llevar a cabo mi trabajo de forma segura? Seleccionando un sistema anticaída retráctil, donde el retráctil es un sistema inmediato. Cuando detecta una aceleración por caída, se bloquea. Algo que debemos tener en cuenta cuando estamos realizando trabajos en altura es el factor de caída. ¿Qué es el factor de caída? Es la distancia que yo tengo entre mi punto de vinculación o mi punto de anclaje y mi punto de conexión principal en la mesa. Esta distancia es vital para que nosotros nos mantengamos siempre en un rango de seguridad elevado. ¿Qué debemos tener en cuenta? Básicamente que el factor 0 se da cuando yo tengo mi punto de vinculación por debajo de mi punto de anclaje. Es decir, mi punto de anclaje está muy elevado y en caso de caída, la distancia es menor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo mi punto de anclaje lo tengo a la misma altura que mi punto de vinculación? Me encuentro a factor 1. Es un factor de riesgo aceptable, pero debemos tener en cuenta que podemos sufrir algún tipo de lesión leve. Lo que está prohibido es tener mi punto de vinculación por arriba de mi punto de anclaje, es decir, que mi punto de anclaje esté a la altura de los pies, por ejemplo. Cuando yo sufro una caída, esa distancia va a multiplicar la fuerza sobre mi cuerpo y vamos a recibir lesiones más graves. Cuando caemos al vacío, si no estamos alineados al punto de anclaje, existe algo que se llama efecto péndulo. Básicamente el efecto péndulo se produce cuando yo estoy trabajando en un andamio vinculado a un punto fijo. Salgo de la vertical y al caer mi cuerpo pendula buscando la alineación con el anclaje. Esto es peligroso porque podemos sufrir lesiones al colisionar con objetos en el camino. Debemos tratar siempre de trabajar alineados al punto de anclaje. Ahora, algo muy importante de calcular es qué fuerza de choque o fuerza de impacto voy a tener yo cuando sufro una caída y esta sea detenida por una anticaída. Básicamente la fuerza de choque está compuesta por la masa, la aceleración y la distancia de caída. Vamos a ver algunos ejemplos para que tengamos una noción de cómo esas fuerzas de aceleración en la caída, cuando son detenidas, impactan nuestro cuerpo. La fuerza de choque está compuesta por el peso del operario, la aceleración de la gravedad y la distancia del sistema anticaídas al que me encuentro vinculado.
La fuerza máxima de choque que aguanta un cuerpo es de 1.200 kilogramos. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer algunos cálculos para ver cómo podemos llegar a disminuir esa fuerza de choque. ¿Qué pasaría si una persona de 80 kilogramos cae al vacío conectada a un cabo de amarre de 1 metro? En esta fórmula no vamos a tener en cuenta el paquete absorbedor, ¿sí? Básicamente una persona de 80 kilos va a caer a una aceleración o a una velocidad de 9,8 metros por segundo y la distancia que habíamos dicho era de 1 metro. El resultado final es de 784 kilogramos. O sea, estamos dentro de los márgenes de 1.200 kilogramos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si esa conexión es de 2 metros? Fíjense cómo el resultado varía llevándonos a 1.568 kilos. Es decir, nos excedemos más de 300 kilogramos. Esto va a producir lesiones en el cuerpo, lesiones leves y lesiones graves, ¿sí? Ahora, evaluemos otra cosa. Si la persona en vez de pesar 80 kilos, pesa 100 kilogramos, ¿qué pasaría? El resultado ya se acerca a los 1.000 kilos, 980 kilogramos, ¿sí? Y si esos 100 kilos los conecto a un cabo de 2 metros, la respuesta es 1.960 kilogramos. Es decir, las lesiones van a ser gravísimas. ¿Cómo podemos nosotros disminuir esa fuerza? Utilizando un paquete absorbedor en nuestro anticaídas. Este paquete absorbedor va a absorber, como dice su nombre, la energía y nos va a llevar por debajo de los 600 kilogramos, evitando así lesiones leves y lesiones graves en el cuerpo. Síntomas y consecuencias de una caída en altura. Si la fuerza de choque supera los 1.200 kilogramos, como hablábamos anteriormente, las lesiones que vamos a tener son variadas. Una puede ser la lesión cervical, el latigazo cervical. Al caer al vacío y detenerse, la cabeza sigue el movimiento de la caída y se produce un latigazo cervical similar a que se produce en la colisión de vehículos. Lesiones en órganos internos. Graves lesiones a nivel columna vertebral, cizallamiento de órganos y muerte. Provoca una acumulación de sangre en las piernas por una falla en el retorno venoso. Esto, a su vez, produce que el corazón tenga que exigirse más y lleva a un sobreesfuerzo del mismo. Asimismo, en el cuerpo se empiezan a liberar toxinas, como son la hemoglobina y el potasio. Esto puede llevar a un daño a nivel riñón o a una fibrilación ventricular en el corazón. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Larned? Básicamente es entumecimiento de los miembros inferiores por la falla del retorno venoso. Mareos y náuseas. Cianosis. Básicamente es el color de piel que empieza a cambiar a un color más azulado. Pérdida de la conciencia, ¿sí? ¿Cómo impedir que ocurra? Básicamente, en primer lugar, tenemos que establecer un plan de trabajo de rescate. Siempre esto es fundamental para una operación de trabajo en altura. Debemos de disponer de un kit de autorrescate. El kit de autorrescate hoy se llama también un antitrauma. Esto debe estar provisto para cada uno de los trabajadores. Utilizar arneses que tengan gran confort y, si es necesario, silleta de trabajo. Ahora, también lo que debemos hacer es mover nuestros brazos y nuestras piernas para facilitar así la irrigación de sangre. Asimismo, debo tratar de liberar, si me molesta, un poco el ajuste de la arnesa, generalmente en el sector de las piernas. Esto va a mejorar un poco también el movimiento. Y en caso de no poder realizar más nada, tengo que tratar de adoptar la posición más cómoda que pueda en ese momento para esperar así el rescate. Ahora vamos a hablar de qué son los elementos de protección personal y cuáles nosotros debemos tener para hacer un trabajo en altura. Básicamente, un elemento de protección personal es algo que a mí me va a proteger para poder desarrollar una tarea específica en un entorno peligroso. Nosotros trabajamos muchos tipos
de elementos de protección personal. A continuación vamos a hablar del primero, y muy importante, el casco. El casco es un elemento vital, ya que nosotros estamos expuestos a posibles caídas, a movernos y no darnos cuenta de nuestro entorno y poder golpearnos. Entonces el casco debe estar certificado y probado para este tipo de cuestiones. También debemos tener siempre una protección ocular, ya que si nos encontramos en altura, es posible que el viento mueva partículas y estas partículas ingresen a nuestros ojos, nos dañen y ahí se produzca un posible incidente de altura. La ropa debe ser cómoda y flexible, acorde a la tarea a realizar. Los zapatos deben tener una suela rígida, cómoda, puntera si es posible, y deben ser del talle indicado. También debemos tener guantes, acorde a la tarea a desarrollar. Si voy a soldar en altura, tendría que utilizar guantes específicos para esa tarea. Lo más importante de todos, para evitar una caída, siempre va a ser el arnés. El arnés, existen dos tipos principales de arnés. En primer lugar, tenemos el arnés anticaída, que cumple con normativas internacionales EN 361 e IRAM 3622. Estos arneses están diseñados para detener la caída de una persona al vacío. Y en trabajo vertical tenemos que utilizar otro tipo de arnés, que es el arnés de suspensión a multinorma, que también cumple con la IRAM 3622, pero en las normas internacionales se basa en la normativa EN 358, 361 y 813. A continuación vamos a desarrollar una recomendación de kits de trabajo para que vos puedas acceder a todos los elementos necesarios para desarrollar tu tarea específica. Por ejemplo, en la construcción. En la construcción se recomienda un arnés anticaídas, ¿sí?, que evite mi caída al vacío, compuesto por una cola de amarre y un mosquetón. En el caso de trabajo en torres de telecomunicaciones o alta tensión, se recomienda un arnés que sea de suspensión, un arnés multinorma, por la situación de posible rescate, y un elemento de acceso anticaídas, como puede ser una cola de amarre doble, un posicionador y un mosquetón. En el caso de trabajo vertical, acceso por cuerda, también recomendamos un arnés multinorma, un arnés que sea de suspensión, unido de un anticaídas, una cuerda y un mosquetón. Lo mismo recomendamos para el caso del rescate vertical, ¿sí? Las tareas de acceso por cuerda necesitan elementos certificados y específicos que nos ayuden a nosotros a llevar nuestra tarea con seguridad. En el caso del kit de silletero y el de rescatista, como son acceso por cuerda, tenemos un arnés que es de suspensión y multinorma, un arnés indicado para la tarea, un anticaídas deslizante por cuerda y una cuerda. El kit torrista, como ven, lleva un sistema anticaídas, un arnés anticaídas, un mosquetón de cierre y un posicionador. El kit constructor está compuesto por un arnés anticaídas, una cola de amarre doble anticaídas y un mosquetón de conexión. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a disposición y cualquier consulta pueden ingresar a nuestro link y acceder a todas las capacitaciones.